Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunican cómo se siente o cómo nos sentimos, que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Bueno, la clase de esta tarde es la relación que existe entre electricidad y magnetismo, que es a lo que nosotros llamamos electromagnetismo, ¿verdad? Y vamos a comenzar hablando un poco acerca de cómo surgió eso del electromagnetismo, y surgió con Hans Christian Ørsted. Él era un profesor de física en la Universidad de Copenhague y él estaba dando una clase de física y decidió hacer un experimento. El experimento consistía en poner un alambre, hacer pasar electricidad por ese alambre, y no sé qué es lo que iba a demostrar, no sé qué tema estaba enseñando, pero casualmente sobre la mesa de su escritorio había una brújula, y él se dio cuenta que cuando cerró el circuito y pasó la electricidad, la brújula desvió su aguja, así como se ve aquí en esta otra diapositiva. Cuando el circuito estaba cerrado, la aguja estaba así, pero cuando él abrió el circuito, la aguja se movió en otra dirección. Él repitió varias veces el experimento pensando que era algo casual que le había sucedido, pero en realidad se dio cuenta que en algo afectaba la electricidad al magnetismo. Y ahí fue donde se dio esa relación de electromagnetismo. Para que veamos mejor lo que sucede, les tengo aquí un interactivo. El experimento era algo así, ¿verdad? Aquí tenía un alambre conectado a una batería con un switch y casualmente estaba ahí la brújula. Miren lo que sucede cuando yo cierro el switch. Si se fijan, la aguja se movió, ¿verdad? Si yo lo abro, de nuevo vuelve a su posición original. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Esa fue la conclusión de Ørsted. Toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Y por eso es que se desvía así. Ahora, ¿cómo es el campo magnético que genera la corriente eléctrica? Es así. Son círculos concéntricos, los que se generan en un conductor. ¿Qué dirección van a tener estos círculos? Eso lo podemos sacar con la segunda regla de la mano derecha, que es mucho más sencilla que la primera. Lo que hacemos con la segunda regla es poner el dedo gordo en dirección a donde va la corriente. Por ejemplo, en este dibujo de acá, la corriente va hacia arriba, así que mi dedo gordo va hacia arriba, y enrollo los dedos, los 4 dedos otros de la mano, los enrollo abrazando el conductor. Y ese movimiento que me da el abrazar el conductor me indica hacia dónde va el campo magnético. Aquí puede ver usted, ¿verdad? La corriente va para arriba, entonces al cerrar los dedos me apunta que va en esta dirección. Y así es como se ve el campo magnético. Le voy a enseñar un interactivo también. Lo voy a dejar entrar a alguien que está por ahí. Vale. Veamos el interactivo. Aquí está. Es el circuito. Cuando yo cierre el circuito va a empezar a pasar una corriente en dirección hacia abajo. Estas son limaduras de hierro que están sobre una cartulina que atraviesa el conductor. Miren lo que sucede.
se ordenan y se hacen círculos concéntricos. Esa es la figura que va a tener el campo magnético alrededor de un conductor. Le enseño otro interactivo. Aquí está. Vaya. ¿De qué va a depender este campo magnético? Va a depender de una constante que se llama constante de permeabilidad, que es que tanto el medio permite que se transmita el campo magnético en su entorno, de la corriente y de la distancia. No me interesa que se aprenda la fórmula, pero sí me interesa que sepa que el campo magnético va a ser más intenso cuando tenga más corriente o va a ser menos intenso al disminuir la intensidad de corriente eléctrica. También quiero que recuerde la distancia. Si yo me alejo del conductor, entre más lejos esté, el campo magnético se va a ir debilitando. Entre más cerca esté, el campo magnético va a ser más fuerte. Aprendimos en la clase anterior que con ayuda de la brújula yo puedo ir describiendo las líneas del campo magnético. ¿Qué es lo que hace este interactivo? En este momento la corriente va en dirección hacia arriba, ¿verdad? Entonces, aquí está cómo tengo que poner mi dedo, el dedo hacia arriba, y al girar estos 4 dedos acá, abrazando el conductor, me dice que las líneas van circulando en este sentido. ¿Qué pasa si yo cambio de sentido la corriente? Tendría que poner mi mano así, ¿verdad? El dedo gordo hacia abajo, con los 4 dedos abrazo el conductor y eso significa que las líneas ahora van circulando en sentido contrario. ¿Preguntas con esto, chicos? ¿No hay preguntas? Pero en este caso se conoce el sentido de la corriente. Sí. Si no se conoce el sentido de la corriente, no se puede conocer el sentido del campo. Tendrías que tener la información del sentido del campo y para que puedas saber hacia dónde va la corriente. Está bien, gracias, señor. Vaya, pues nada, más preguntas. Vale. Si yo muevo esto y me queda más o menos así, no, mejor se lo voy a explicar en otro. Entonces, no es un solo círculo, ¿verdad? O una sola línea de círculos concéntricos, sino que es algo así. Pero pueden ver que son varias líneas de círculos concéntricos los que tengo alrededor del conductor, ¿verdad? Se ve más o menos así como este dibujo que les voy a mostrar ahorita. Ya discutimos la fórmula. Se ve más o menos así, ¿verdad? Varios círculos alrededor de todo el conductor. A alguien se le ocurrió, bueno, y si se forman círculos concéntricos al tener un conductor por el que pasa corriente, ¿qué pasaría con el campo magnético si enrollo este conductor sobre sí mismo y se forma algo que se llama esfera, que es el siguiente dibujo que van a ver? Este es un conductor y ese es una esfera. Lo único que se ha hecho es agarrar el conductor y doblarla así, ¿verdad? Puede ser así o puede ser cuadradita, como la vamos a usar más adelante. Entonces, lo que sucede es que estos círculos que ustedes ven aquí se forman en todo el contorno, pero esto hace que el campo magnético se incremente así. Si yo veo de perfil la esfera, puede ver que aparte de los círculos se forma en el centro un campo magnético. De frente se vería algo así. Bueno, del otro costado se vería algo así, ¿verdad? Entonces el campo es mucho más intenso en una esfera que en un simple conductor. Entonces siguieron preguntándose, ¿y qué pasa si en vez de doblarlo una sola vez, lo doblo muchas veces, haciendo esto que ven acá? Entonces a esto se le llama solenoide o se le llama bobina, que es la base de todos los motores eléctricos, de muchas aplicaciones en física, como vamos a estudiar ahora. Si se fija en la bobina, el campo magnético es mucho más intenso todavía. Así que
nos vamos a centrar un poquito en esa parte. Vale. Entonces, ¿de qué depende el campo magnético en la bobina? De nuevo, no quiero que se aprenda la fórmula, pero sí que usted reconozca de qué depende el campo magnético. El campo magnético depende del número de vueltas que tenga la espira. Es decir, entre más vueltas tenga, más intenso será el campo magnético. Depende de la corriente que pase por el conductor. Entre más intensidad de corriente eléctrica, más fuerte el campo magnético. Y depende de la longitud de la espira. Si yo estirara esta espira, separando cada colochito más, entonces se debilitaría el campo magnético. Por el contrario, si yo la encojo acercando un colochito con el otro, entonces incrementaría el campo magnético. Preguntas con esta parte. Perdón, señor, pero ¿qué dijo que es un solenoide? Una bobina, se llama bobina o solenoide. ¿Qué es esto? Esto que ves aquí, como un espiral por el que se pasar corriente. Gracias, señor. Por nada. ¿Más preguntas? Vaya, entonces, miren lo que sucede con el tipo de campo magnético que se forma en una espira, en un solenoide o en una bobina. Es muy parecido, es idéntico al de un imán de barra. Por eso tengo estos dos dibujos aquí, para que usted los pueda comparar. Entonces, un solenoide funciona como un imán de barra, ¿verdad? Se forma un polo norte, un polo sur, y su campo magnético es idéntico. Pero, ¿qué sucede si yo le incorporo un pedazo de hierro aquí adentro? Entonces lo convierto en un electroimán. Y se van a dar cuenta en el siguiente dibujo que al introducir el campo magnético, las líneas de campo son más. Entonces se intensifica el campo magnético con el alma de hierro. Por eso es que los electrodomésticos, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver el motor de la licuadora o el motor de un auto o de un ventilador, si se dan cuenta tienen imanes. Y aparte del imán tiene un rollo de alambre de cobre formando no una espira sino que un toroide, ¿verdad? Son figuras mucho más complicadas de enrollados de alambre. Pero el hecho de ponerle un imán adentro intensifica mucho más el campo magnético. Veamos, tengo un interactivo por aquí. Vale. Entonces, aquí tengo cómo funciona un electroimán, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos formando? Cuando yo hago pasar aquí la electricidad a través del alambre, usted se va a dar cuenta que este tornillo que ahorita no atrae al clip se va a convertir en un imán. Si yo dejo de pasar corriente, se cae el clip porque ya no es un imán, sigue siendo un tornillo. Pero esta es la base, como les decía, de muchas aplicaciones. Ya le voy a enseñar las aplicaciones ahí. Entre las aplicaciones tenemos el timbre. Aquí hay una pequeña explicación de cómo funciona, pero yo les voy a enseñar en un interactivo cómo funciona. Está el micrófono que transforma las ondas sonoras pasando por una membrana. Aquí adentro tiene un imán, porque tiene alambre y tiene un pedazo de metal adentro que se forma, formando así un imán, y eso transforma esas ondas sonoras en amplificando el sonido, ¿verdad? En una señal de audio. Veamos cómo funciona el timbre, que es otra de las aplicaciones. Vaya, aquí tengo el timbre. Esa es más o menos cómo funcionan los timbres que están en el cole, ¿verdad? Usted puede ver que hay dos electroimanes aquí. Cuando yo aprieto aquí, eso hace que este imán atraiga esta perillita de acá y luego la suelta, ¿verdad?
haciendo que suene, repitiéndolo continuamente. ¿Qué es lo que hace que se magnetice y desmagnetice esto para formar el sonido? Lo que lo hace es algo que se llama relé, que es otra aplicación de eso que estamos viendo del electromagnetismo. ¿Qué es un relé y cómo funciona? Ya se lo voy a explicar también. La siguiente aplicación es un motor eléctrico. No voy a entrar mucho en detalle con esto porque en la clase del jueves les voy a explicar exactamente cómo funciona, ya que necesito que sepan de la fuerza magnética. Pero un motor eléctrico es un mecanismo que transforma energía eléctrica en mecánica, ¿verdad? Aquí tengo la energía eléctrica y lo que he hecho es transformarla en energía mecánica. Si usted se da cuenta, tengo aquí dos imanes para formar el campo magnético. Veremos en la otra clase con más detalle cómo funciona. Y un generador, es lo contrario que un motor, un generador transforma energía mecánica en energía eléctrica. Entre estos están los alternadores de los autos, que son los que cargan la batería, ¿verdad? Y los dínamos, que son los que les ponen a las llantas de las bicicletas para que puedan alumbrar. No sé si han visto estos componentes eléctricos. Vale. Preguntas hasta acá, chicos, con las aplicaciones. ¿Estamos bien? Vaya, veamos qué más aplicaciones tengo. Pregunta Pablo que si se puede derretir el metal con un electroimán. Derretir el metal. Sí, así dice la pregunta. Gracias por ayudarme porque no estoy leyendo ahorita. Fíjate que yo tenga conocimiento, no, porque un electroimán generalmente lo usan para atraer metales o para intensificar el campo magnético, pero no para incrementar la temperatura, que sería el responsable de derretirlo. Hasta donde mis conocimientos me lo permiten, creo que no, pero no lo sé si actualmente han encontrado alguna forma de usarlo así. Así que no sé, Pablo. Vaya, ¿qué es un relé? Un relé es un interruptor automático que es más o menos así, ¿verdad? Tengo ahí la bobina, que pueden ver el alambre, adentro hay un armazón de hierro para poder convertirlo en electroimán cuando yo conecto estas patitas al paso de la corriente. Estos contactos que están aquí se activan y se desactivan automáticamente. Entonces, ¿para qué sirve el relé? Sirve para controlar la electricidad y permite abrir o cerrar circuitos eléctricos sin la intervención del humano. Entre las aplicaciones más usadas son estas dos: automatismo y control de motores eléctricos industriales. El automatismo se utiliza, por ejemplo, en las luces del semáforo, en los ascensores, el secador de manos, bueno, en el cole hay uno de esos, ¿verdad? En el edificio 3, usted pone ahí las manos, aprieta un botón y ya le seca las manos y después de un tiempo se desconecta. ¿Cómo hace para desconectarse? Porque tiene un relé y tiene muchos otros usos, ¿verdad? En los motores eléctricos también los utilizan para regular el giro, que gire de un lado o del otro, o la velocidad del motor. ¿Cómo funciona esto? No quiero que sean expertos, pero sí que tengan una idea, ¿verdad? En las PAES a veces han preguntado del funcionamiento de esto. Quiero ver a dónde tenía esto. Aquí está. Vaya, funciona de esa forma, ¿verdad? El circuito se abre y se cierra. Cuando pasa la electricidad por el circuito, entonces se convierte en un imán
haciendo que atraiga esta perilla de aquí y empujando este switch que se abre y se cierra. Algo así funciona un reloj. Entonces, solo para que tengan una idea de cómo funciona y para qué sirve. Eso es lo que nos interesa a nosotros ahora. Preguntas con las aplicaciones. Hay muchísimas más aplicaciones, solo les voy a mencionar algunas de ellas. El tren de levitación magnética, que hay en Japón y en algunos países, creo que hay en otro país, en Europa. Los transformadores eléctricos, el motor eléctrico, el dínamo, eso lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases. El horno microondas, los exámenes de resonancia magnética, todo eso funciona en base a lo que hemos aprendido ahora de la bobina, intensificándolo con un alma de hierro o un imán. Entonces, esa sería la clase de este día. No sé si tienen alguna pregunta. No, bueno, señor, entonces, gracias. Vaya, perfecto. Entonces nos vemos el jueves en la clase y ahí voy a explicar el resto del funcionamiento. Gracias, chicos, cuídense. Gracias, señor.